Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. La República Checa está a un solo paso de clasificarse para un Mundial de Fútbol 20 años después. Este jueves ganó en una tanda de penaltis de infarto a Irlanda y el martes se enfrenta a Dinamarca en el partido decisivo. Gonzalo Núñez, ¿lo conseguirá? Veremos, difícil. Dinamarca es un rival muy fuerte, pero tenemos la ventaja de jugar en casa, así que espero que sí. Así empieza esta nueva emisión de Radio Praga Internacional en la que les acompaña Daniel Ordóñez. Después pasamos a temas menos divertidos que el fútbol, como el ataque a la fábrica de drones de Pardubice, del que se cumple una semana. Los 3 detenidos, jóvenes activistas de izquierdas pro-palestinas, se enfrentan apenas por terrorismo de 20 o incluso más años de cárcel, mientras siguen sin aclararse muchos detalles. La empresa armamentística asegura que no tiene ningún vínculo con Israel y que sus drones destruidos eran para Ucrania, como veremos en breve. También hablaremos de un famoso túnel peatonal de Praga que bajo la colina de Vítkov une los barrios de Žižkov y Karlín, pero en el que por su pronunciada pendiente no dejan de producirse accidentes. Juan Mutoni. Así es, creo que es un túnel que nos gusta mucho a todos los que estamos acá, es muy pintoresco. Pero el problema es la velocidad a la que van las bicicletas, que realmente a veces se van un poco de control. Y a mí me ha pasado de estar caminando por ahí y sentir esa velocidad, ese vértigo de estar cruzando este lugar. Y lamentablemente hay algunos casos que se han registrado que son un poco complicados. Y en este artículo vamos a descubrir uno solamente para que sean precavidos, nada más. Es paradójico que en la entrada del túnel por la parte de Karlín pone no tengas miedo. Correcto. Y porque este túnel antes, claro, era más oscuro que ahora, a lo mejor, no sé. Es que siempre me pareció muy poética esa frase, Nevoid, sí. Como que te invita a cruzarlo porque es una experiencia distinta. Pero bueno, mi recomendación es, está bien, no tengan miedo, pero sean precavidos. Y acérquense un poquito a la pared. Quizá. Correcto. Sí. Todo ello después de las noticias que escucharán también con Juan Mutoni. Noticias. El ministro de Relaciones Exteriores checo, Petr Matšinka, se encuentra de visita oficial en Marruecos junto a una delegación de empresarios donde se reunió con su homólogo Nasser Bourita. En una declaración conjunta publicada por la diplomacia marroquí, la delegación checa afirmó que la República Checa considera que una verdadera autonomía bajo soberanía marroquí constituye la solución más viable para el Sahara Occidental. En rueda de prensa en Rabat, Matšinka también se refirió al Sahara marroquí cuando abordó la cuestión. Antes de su salida de Praga, Matšinka subrayó la importancia de reforzar las relaciones bilaterales, especialmente en el ámbito económico. Es un país estable que se desarrolla muy rápidamente y que tiene interés en cooperar, afirmó el jefe de la diplomacia checa, quien encabeza una delegación de representantes de 25 empresas. La policía y los bomberos intervinieron en la noche del viernes tras un ataque contra la Casa Rusa en Praga 6, donde un desconocido lanzó varios cócteles Molotov contra el edificio. Según la policía, el sospechoso huyó del lugar y es buscado por daños a la propiedad. El director del centro, Igor Girenko, indicó que los lanzaron 6 artefactos, aunque solo 3 llegaron a explotar. Además, Girenko afirmó que fue una gran suerte que algunas de las botellas no estallaran dentro del edificio, ya que estaban dirigidas hacia las ventanas de la biblioteca. La Casa Rusa figura en la lista de sanciones de la Unión Europea desde 2022 por difundir propaganda pro-Kremlin tras la invasión rusa de Ucrania. Un tribunal ruso acaba de prohibir la difusión del documental ganador del Oscar, Mr. Nobody Against Putin, de producción checo y danesa, que muestra la influencia de la propaganda bélica en las escuelas rusas durante la invasión de Ucrania. La fiscalía alegó que el film expresa una postura negativa hacia la operación militar especial y constituye propaganda de extremismo y terrorismo, acusando además a los creadores de mostrar a menores sin autorización. Los productores checos, Alžběta Karaskova y Radovan Sibrt, calificaron la prohibición como el mayor reconocimiento que podía recibir su documental
señalando que refleja la paranoia del régimen frente a la verdad que el film denuncia. Según explicaron, la única guía utilizada durante el rodaje fue la conciencia del director Pavel Talankin, quien documentó cómo el sistema educativo ruso utiliza a los niños para difundir ideologías militaristas. El documental, ganador del Oscar al mejor largometraje, ya había generado controversia en Rusia con críticas del director Nikita Mikhalkov y solicitudes de revisión ética de la Academia de Cine estadounidense y la UNESCO. Los productores afirmaron que el film fue producido siguiendo estándares internacionales de ética y derecho y que su objetivo principal fue proteger a los participantes mientras exponían públicamente la manipulación ideológica de los menores. La estabilidad y la independencia de los medios públicos en Chequia podría verse amenazada por posibles cambios en su financiamiento, advirtieron la Unión Europea de Radiodifusión y varias organizaciones periodísticas internacionales en un comunicado conjunto. Los firmantes destacaron que cualquier modificación significativa debe someterse a un amplio debate técnico y cumplir con los estándares europeos. El director general de la televisión checa agradeció el respaldo y señaló que no se trata solo de un debate nacional, sino de un tema de importancia europea. Además, subrayó que para continuar ofreciendo contenido confiable, de calidad e independiente, los medios públicos checos necesitan condiciones predecibles y sostenimiento de financiamiento. La selección checa de fútbol derrotó a Irlanda en la semifinal del repechaje para el Mundial tras imponerse 4-3 en la tanda de penales, luego de empatar 2-2 en el tiempo reglamentario y la prórroga. El gol decisivo lo marcó Jan Kliment en la quinta serie. El equipo dirigido por Miroslav Koubek en su debut como seleccionador logró revertir un difícil inicio en el estadio Eden de Praga, donde los locales perdían 0-2 en el minuto 23. Patrick Schick descontó de penal y el capitán Ladislav Krejci igualó el marcador en el minuto 86. La selección checa quedó así a solo un partido de clasificarse a su primer mundial desde 2006. El equipo enfrentará a Dinamarca el próximo martes en Praga en la final del repechaje. Los daneses llegan tras una contundente victoria por 4-0 ante Macedonia del Norte. Para este sábado se prevén cielos mayormente despejados a parcialmente nublados en Bohemia, aunque a lo largo del día irá aumentando la nubosidad desde el oeste y por la noche podrían registrarse precipitaciones aisladas de nieve o aguanieve en el extremo occidental. En Moravia y Silesia dominarán los cielos cubiertos con lluvias o chubascos ocasionales, especialmente en el norte y noroeste de ambas regiones. Las precipitaciones serán en forma de nieve en zonas situadas por encima de los 400 metros. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 5 y los 10 grados y hasta 12 en las zonas bajas de Bohemia. Y estas han sido las noticias del día en Radio Praga Internacional. Ahora que pase Dinamarca, tras un partido muy sufrido y trabado ante Irlanda que se definió en la tanda de penaltis, luego de un empate a 2 goles, la selección checa de fútbol avanza en su camino al Mundial 2026 y deberá enfrentarse el martes a una gran Dinamarca, con la ventaja de jugar en casa, en Praga. Los detalles con Gonzalo Núñez. Je to penalta proti českému týmu. Penal en contra para los checos y poco después un autogol. En los primeros 20 minutos contra Irlanda hubo de todo y todo mal para los checos, que quedaron pronto en desventaja 0-2 en casa. Pero no importó, la selección checa mostró espíritu, garra y sacrificio, que no fútbol, y pudo sobreponerse a todo y lograr su objetivo. Primer escollo superado. Este martes 31 de marzo a las 20:45 horas, marquen la fecha y la hora. Y en Praga de nuevo, pero en el Epet Arena del Sparta en vez del Fortuna Arena del Slavia, que sí le trajo fortuna a los checos en esta ocasión. Dinamarca es el último y muy difícil obstáculo que separa a Chequia del Mundial 2026, tras vencer agónicamente en los penales a Irlanda el jueves por la noche, luego de recuperarse ante la adversidad en un partido que se puso 0-2 cuesta arriba prematuramente, debido a dos situaciones fortuitas y desgraciadas. Un polémico, discutido penalti en el minuto 18 que llegó vía VAR tras varios minutos de espera y un muy evitable autogol de Zoufal en el minuto 22 pusieron el partido y el sueño del Mundial en peligro para los checos, que debieron nadar a contracorriente. La cosa pintaba mal, muy mal. 51. zápas v reprezentaci a 25. gól Patrika Šika. Naděje je rychle nazpátek.
Pero en el minuto 24, otro penal y sin recurrir al VAR, esta vez para los locales, por claro agarrón en el área chica, le permitió a Patrik Schick, la estrella de los checos, poner el descuento y mantener la llama del sueño viva. Sadilková nabídka, gól! 2-2! El empate tardó en llegar, pero llegó. En el minuto 85, tras un lanzamiento de esquina que pudo cabecear el capitán Ladislav Krejci con alma y corazón. 2-2. El alargue fue intrascendente y llegó la definición a penales, donde la cosa se puso cuesta arriba de nuevo cuando los checos quedaron en desventaja debido a un error de Hittil, que marró su penalti y le dio la oportunidad a los irlandeses de aprovechar la ventaja. Krátký rozeběh chytá! Kovář chytá druhou penaltu! Jo! Pero justo entonces llegó la hora del cancerbero checo Maciej Kovář, quien se puso la capa de héroe y atajó 2 penales irlandeses seguidos, el cuarto y el quinto, para darle la oportunidad a los suyos de marcar y ganar. Ale skvěle Matěj Kovář a jedním dnem a do roka a do dne proměňuje teď. Češi žijí, mistrovství světa je zase o kousek blíže. Entonces Jan Kliment tenía que sí o sí poner el 4-3 definitivo, toda la presión para él, y no defraudó. Miroslav Koubek, el experimentado entrenador checo que curiosamente debutaba en la banca del seleccionado nacional a los 74 años, se mostró conforme por el resultado que no con el juego, porque como había predicho iba a ser una guerra y las guerras hay que ganarlas como sea. Nebylo to bez chyb, zatím je to syrový, jsem u toho krátce. No estuvo exento de errores, lo sé, no nos vamos a engañar. Esto es nuevo para mí, llevo poco tiempo y necesito asimilar mejor la situación y aclimatarme. Creo que este primer paso nos fortalecerá. Dije que sería una batalla épica y lo fue, con un buen final para nosotros, porque el equipo demostró una gran preparación mental y una gran moral. Debo decir que demostramos una gran determinación, porque ir perdiendo 0-2 con tanto en juego es un escenario casi imposible y lo superamos. En ningún momento el equipo se rindió. El nuevo entrenador checo quiso también agradecer a la afición presente en el Fortuna Arena de Praga Eden por el apoyo incondicional brindado a los suyos. Quiero destacar y agradecer la presencia de los espectadores. Creo que supimos unirnos y que nos ayudaron tras los desafortunados sucesos del último partido contra Gibraltar en Olomouc. Queríamos devolverles el favor con un triunfo y pudimos hacerlo. El seleccionador hizo así referencia al 6-0 del pasado noviembre contra Gibraltar en Olomouc, cuando los jugadores mostraron una desconexión con las gradas y no agradecieron el apoyo, lo que sí sucedió la noche del jueves, y mucho. Unos jugadores muy agradecidos se mantuvieron varios minutos más bajo el frío imperante, muy unidos, saludando a la afición y cantando con ellos. Hasta el presidente Peter Pavel, presente en las gradas como un hincha más, se dio el lujo de sonreír al final, porque se le vio muy serio y hasta preocupado durante gran parte del encuentro. La sonrisa de la misión cumplida. A pesar de lo trabado y cuesta arriba que se puso el partido, los checos lograron su objetivo y es lo único que importa, sostuvo el nuevo capitán checo Ladislav Krejci. Es normal en un sistema nuevo que cueste adaptarse y nos ha costado mucho. Esto puede pasar, lo dijimos al principio del partido. Así es el fútbol, pero lo que no puede fallar nunca es nuestra actitud, nuestra dedicación y nuestro espíritu de lucha. Lo demostramos en cada situación adversa y fuimos recompensados por ello. Ya no están Rosický, ni Baroš, ni Poborský, ni Petr Cech, ninguno de los buenos de la generación dorada del fútbol checo, jugadores talentosos y técnicos que a punto estuvieron de rozar la gloria en la Eurocopa 2004. Ahora impera el fútbol físico, el pelotazo y el choque, correr y saltar. Y Patrik Schick, estrella del Leverkusen, es un ejemplo perfecto de ese estilo de juego. Pero al final lo que cuenta es el triunfo checo ante Irlanda. Sufrido, agónico, por los pelos, pero triunfo al fin y al cabo. El sueño del Mundial 2026 sigue vivo. Chequia está más cerca de su objetivo. Ahora solo queda el último escollo, Dinamarca.
el martes en casa. Y no será nada fácil, tocará sufrir de nuevo, eso seguro, ya que los daneses son un equipo fuerte, compacto, fiable, que no se ha perdido un mundial desde 2014 en Brasil y que acaba de destrozar a Macedonia del Norte por 4-0 para asegurar su lugar en la final del martes contra Chequia. Y los checos no acuden a un mundial desde Alemania 2006. Todo el país sueña con llegar al de 2026. Češi žijí, mistrovství světa je zase o kousek blíže. Los primeros detenidos por el incendio provocado de una fábrica de drones la semana pasada en Pardubice son 3 jóvenes universitarios de varias nacionalidades pertenecientes a un grupo pro-palestino. Los daños millonarios y la consideración de atentado terrorista que ha recibido su acto los enfrenta a larguísimas penas de prisión, mientras analistas especulan con la idea de que fueran manipulados por otras organizaciones o incluso estados. Al grito de Palestina libre y como héroes fueron vitoreados los 2 primeros detenidos en la República Checa por el ataque que incendió una fábrica de drones en Pardubice hace una semana en su ingreso en prisión preventiva. Las cámaras de seguridad señalan un grupo de 7 atacantes encapuchados que lograron reducir a cenizas un almacén del LPP Holding en Pardubice donde se producen drones. 2 de los presuntos autores han sido detenidos en Chequia. Se trata de estudiantes de la Universidad Carolina de Praga. Una sería, según informaciones ya aparecidas en muchos medios, la checa Anežka Brahova, activista también por los derechos de los animales. El otro, de nacionalidad estadounidense, aunque de origen egipcio y que se habría criado en Arabia Saudí, es Youssef Mursi. Este se encontraría en Praga de intercambio. Es fotógrafo, DJ, se define como no binario y colabora con la revista feminista Druga Zmiana. Los 2 han sido acusados de un ataque terrorista y de pertenencia a un grupo terrorista, lo que complica su futuro judicial. El juez Karel Governats explicó su situación a los medios. Los 2 imputados han ingresado en prisión preventiva. Como se ha calificado de actividad terrorista, los sospechosos podrían enfrentarse a penas que van hasta 20 años de prisión o incluso una condena excepcional. Ninguno de ellos admitió haber cometido los delitos y ambos apenas realizaron declaración alguna. Puedo confirmar que uno de los detenidos es ciudadano checo y el otro es extranjero. Cuando en el argot penal checo suena la expresión condena excepcional, se refiere a la cadena perpetua revisable del Código checo. La prisión preventiva para los 2 imputados, explicó Governats, se da por 3 principios por los que se puede llegar a aplicar sin posibilidad del pago de una fianza, como es el riesgo de fuga, el de influir en testigos o en otros coautores del delito y el de que puedan reincidir. La tercera sospechosa es también una joven estadounidense que fue detenida y de la que se espera sea extraditada a Chequia en los próximos días, como explicó el fiscal del estado Zdeněk Štěpánek. La persona detenida en territorio eslovaco fue arrestada en virtud de una orden de arresto europea y permanece en prisión provisional. Se han iniciado los trámites de extradición a la República Checa. Del resto de atacantes, por el momento se desconoce su paradero y la policía checa trabaja con socios extranjeros en su búsqueda. Y mientras, las dudas al respecto del ataque son muchas. Para empezar, ni siquiera está claro el vínculo del grupo checo de sistemas de defensa aéreos y terrestres, el LPP Holding, con Israel. La propia empresa, que cifra los daños del incendio en millones de euros, lo niega. La colaboración con la sociedad israelí Elbit Systems se quedó en la fase de proyecto, pero nunca llegó a realizarse, dicen. Tampoco su producción de drones estaba dirigida al ejército israelí, sino al ucraniano. De hecho, la ONG checa Darek Pro Putina, un regalo para Putin, que recauda fondos para suministrar armamento a Ucrania y colabora desde hace meses con la fábrica de Pardubice, publicó un comunicado diciendo que el atentado no había afectado a una partida de drones que había protagonizado
una de sus campañas. En cualquier caso, serán otros los drones que echará en falta Kiev ahora en su defensa contra la invasión rusa. Paradójicamente, la activista checa detenida mostraba la bandera de Ucrania en su foto de perfil en redes sociales, lo cual da a entender que probablemente no tenían información fiable sobre su objetivo. Aunque el grupo que reivindicó el ataque, el hasta ahora desconocido La Facción del Terremoto, de Earthquake Faction, publicó un comunicado en inglés el martes amenazando al holding el PP con publicar documentos robados de la empresa si no daba por finalizada su colaboración con la israelí Elbit System antes del 20 de abril. Este movimiento no ha despejado las dudas acerca del propio grupo, del que analistas sospechan que podría tratarse de otra organización extranjera bajo un nombre distinto o que incluso podría estar detrás otro Estado manipulando con información falsa a los activistas, ya que a fin de cuentas parece que el único beneficiado del ataque es Rusia, y eso es algo que podría no ser la auténtica intención de los jóvenes detenidos. Todo ello, eso sí, dicho con todas las precauciones, dada lo opaca que es la información con respecto a la industria de defensa. A la espera de que avance la investigación y se desarrollen los hechos, ante estas posibles contradicciones o incluso supuestas confusiones en el actuar de los ahora detenidos, lo que también señalan muchos es el daño que puede llegar a hacer el caso a otras causas de las defendidas por estos activistas detenidos, como al propio movimiento pro-Palestina, el feminismo, la comunidad LGBT o el animalismo, ya que es bien conocida la afición de sus detractores a caricaturizar a estos grupos y sus motivaciones. Comenzó la temporada de accidentes, bromea un café cercano al túnel de Žižkov. El chiste pierde gracia cuando se conocen casos de gente que ahora tiene miedo de usarlo. La razón principal de los siniestros, ciclistas que no miden la velocidad y además circulan sin casco. Por ahora, las autoridades están lejos de ver la luz al final del túnel, como nos cuenta Juan Mutoni. Decenas de veces he cruzado el túnel de Žižkov en Praga, de día y de noche, en invierno y verano. En temporada de calor, lo primero que uno siente al cruzar el umbral del pasadizo es un frío que parece artificial, como si el espacio estuviera refrigerado. En su entrada, del lado de Žižkov, se lee la frase "Neboj", que significa "no temas" o "no tengas miedo". Es una invitación bastante poética, diría, a animarse a cruzarlo para transportarse, tras una breve caminata bañada en luz blanca, al barrio de Karlín. En mi opinión, un paseo muy recomendable. Sin embargo, sí debo decir que cada vez que pasé por allí, sobre todo de noche, me impresionó la velocidad con la que circulan las bicicletas, especialmente los repartidores de comida. Muchas de ellas son eléctricas, por lo que fácilmente alcanzan los 50 km por hora, y el espacio es estrecho, no hay demasiado margen de maniobra. Cuando te pasan por al lado a toda velocidad, te impacta el zumbido que se amplifica por las paredes circulares. El sonido, aunque aumentado por las características del lugar, no engaña. Esa pequeña alerta que se me ha encendido cada vez que veía pasar a uno de esos temerarios conductores no estaba del todo injustificada. Según reportan medios locales, como la Radio Checa, y usuarios en redes sociales, los accidentes con bicicletas en este túnel no son tan sorpresivos y algunos, lamentablemente, resultan bastante graves. Uno muy reciente es el de Miriam Rindova, quien fue embestida por detrás por un ciclista. A raíz del impacto, la mujer sufrió una conmoción cerebral y una lesión de la médula espinal. Aunque utilizaba el túnel todos los días para ir y volver del trabajo, Miriam contó a la Radio Checa que desde ahora ha decidido no hacerle caso a la inscripción que reza "no temas" y ya no piensa volver a pasar por allí. Tomás Nerold, del Ministerio de Transporte, había detallado en una entrevista con Radio Journal cuál suele ser la situación que más se replica en accidentes que involucran sobre todo a bicicletas eléctricas. Principalmente no logran controlar la bicicleta, por lo que se suelen caer y a veces chocan con algún obstáculo sólido. Lamentablemente, el alcohol suele estar involucrado. Es una combinación de andar en bicicleta, subestimar la situación, estar bajo la influencia del alcohol y no llevar casco. Aunque en el caso de Miriam Rindova no se verificó si el ciclista se desplazaba bajo los efectos de alguna sustancia, la mujer sí contó que el hombre circulaba sin casco y que de hecho fue una suerte para él chocar contra ella, ya que su cuerpo sirvió para amortiguar el golpe que podría haber sufrido en la cabeza el imprudente conductor. Él no frenó,
Ni siquiera llevaba casco y no estaba controlando la bicicleta en absoluto. Yo fui como un cojín que lo amortiguó, así que a él no le pasó nada, contó la víctima, que se tuvo que someter a una larga rehabilitación. La circulación de bicicletas no está prohibida en el túnel, pero para Nesrold una de las principales causas de este tipo de accidentes está más que clara y no tiene que ver con el uso de estos vehículos, sino con la falta de conciencia de quienes los manipulan. Ta rychlost je určitě faktor, protože la velocidad definitivamente es un factor. Naturalmente yo no puedo ir tan rápido, pero en una bicicleta eléctrica es más rápido. El peso de la bicicleta también es un factor importante. Es un poco más pesada y su distancia de frenado es un poco mayor, por lo que tengo que aprender a controlar la bicicleta. Takže musím se to kolo naučit ovládat. Lamentablemente el caso de Miriam no es el único. Recientemente un café que se encuentra al lado de la entrada del túnel, Café Garage, realizó una publicación irónica en redes sociales en donde se ve una ambulancia ingresando al pasaje. La foto fue acompañada por la leyenda "Empezó la temporada, tenemos a nuestro primer cliente". En las decenas de comentarios del post se registran múltiples experiencias de otros transeúntes que dicen haber sentido también ese peligro que llega en forma de zumbido a toda velocidad y por la espalda. El portal Iroslas ha publicado un reciente artículo al respecto de este tema en el que ha consultado al concejal de transporte de Praga 3, Ondřej Rut, quien opina que de ninguna manera se debería prohibir la circulación de bicicletas por este pasaje. Forma parte de la ruta ciclista principal de la ciudad, según los documentos conceptuales de la capital. Por eso no lo consideramos, explicó. Según el mismo artículo, el Ayuntamiento de Praga 3, en cooperación con la policía y la Administración Técnica de Comunicaciones, consideró varias medidas para reducir los accidentes, algunas bastante invasivas, pero con malos resultados. Una de ellas fue la colocación de barreras físicas. Según Ruth, esta estrategia solo resultó en más intervenciones de la policía y ocasionalmente ambulancias. También se discutió dividir el túnel en 2 carriles, uno para peatones y otro para ciclistas, pero finalmente esta opción también fue rechazada. Al contrario de lo que se piensa, esto podría incentivar a los ciclistas a ir más rápido. De ninguna manera los haría ir menos rápido, concluyó Ruth. Al mismo tiempo, en caso de que se optara por esta disposición, el funcionario no cree que quienes utilizan el túnel respetarían sus carriles. Según el concejal, aún no han encontrado una solución realmente efectiva. El llamado a los ciclistas para que sean educados probablemente solo funcione para algunas personas, pero definitivamente queremos asegurarnos de que respetarán las normas. Necesitamos que quede claro a simple vista que el exceso de velocidad es un problema, necesitamos que los ciclistas sean conscientes de ello y reduzcan la velocidad, concluyó. Pero cuando las reglas no son claras y el peligro sí, tal vez sirva dejar un mensaje a quienes se choquen con este artículo. Nuestra recomendación: disfruten del paseo, pero no se fíen tanto de la inscripción en la entrada del túnel. A veces un poco de temor puede ayudar a ser precavidos, una actitud por la que todos nuestros huesos nos estarán agradecidos. Y así termina esta emisión de Radio Praga Internacional. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Daniel Ordóñez, agradeciéndole su atención y agradeciendo en los controles a Dagmar Litkova. Dikimoc, Dasho. Recordamos que esta emisión la pueden seguir tanto en nuestra web espanol.radio.cz como a través del podcast que se llama Chequia en 30 minutos y que encontrarán en Spotify y el resto de plataformas habituales. También por onda corta, como saben, en la emisora de Radio Miami Internacional. Y aprovechamos, como siempre, a saludar a nuestros oyentes por ese medio. Además, en nuestro Facebook, X e Instagram pueden estar al tanto de todo lo que sucede en la República Checa. Esperamos volver a contar muy pronto con todos ustedes. Děkujeme a nashledanou.